Buenos días, bienvenidos a la microclase de regulación nerviosa de la masticación. Primero debemos dar un concepto de masticación y podemos decir que es una función orofacial aprendida y de relevancia para el desarrollo armónico del sistema estomatognático y craneofacial. Es indispensable para la salud física, mental y social durante toda la vida. Entonces, en este contexto, en esta microclase, abordaremos la regulación nerviosa de la masticación, específicamente las acciones reflejas. Bueno, la función masticatoria va a estar caracterizada por respuestas motoras, rítmicas y aprendidas que combinan tanto actividades reflejas como voluntarias y que una vez iniciada continúa casi automáticamente siendo sometida bajo control consciente tanto su inicio como su final, pudiendo la masticación ser intencionalmente acelerada, lentificada o detenida. Es decir, cuando ustedes inician la masticación, es consciente. Luego se hace automática y nuevamente al final vuelve a ser consciente. Y durante esa porción de conciencia de la masticación, esa etapa de conciencia, ustedes la pueden acelerar, lentificar o detener. Esta figura la elegí porque me parece muy representativa para entender las etapas de la masticación. Así, en esta figura se representa cómo la función masticatoria produce activación neural sobre el sistema estomatognático. Expliquemos esto. Hay un estímulo masticatorio. Ese estímulo masticatorio se tiene que iniciar en receptores sensitivos, que vamos a ver cuáles son. Entonces, la activación se inicia sobre receptores sensitivos especializados llamados propioceptores que se encuentran en diversas zonas de dicho sistema, es decir, en diversas zonas del sistema estomatognático, como son la mucosa bucal, que está conformada por la mucosa de carrillos, lengua, paladar duro y blando, labios y periodonto, la articulación temporomandibular y las fibras intrafusales de los diversos músculos masticatorios. Entonces, estos son los receptores sensitivos especializados donde se inicia el estímulo masticatorio. De todas estas zonas parten las vías aferentes, o sea, del sistema estomatognático parten las vías aferentes hacia el sistema nervioso central. Entonces, esas vías aferentes llevan la información hacia el sistema nervioso central, donde ésta es interpretada en áreas sensibles del neocórtex y del tallo encefálico, de donde parten las vías eferentes que retornan hacia los componentes del sistema estomatognático.
Bueno, en esta diapositiva vamos a tratar de explicar una de las estructuras importantes que hace que la masticación sea automática, que es el generador central de patrones masticatorios. Los circuitos neurales que dirigen la masticación, así como los que regulan la respiración, el caminar, la postura y la circulación sanguínea, se encuentran en la parte inferior del tronco encefálico. El comando de este movimiento rítmico y secuencial dado en la masticación es generado por una población neural denominada generador central de patrones de movimientos mandibulares rítmicos. Entonces volvemos a repetir. Generador central de patrones de movimientos mandibulares rítmicos. Por definición, un centro generador de patrones es capaz de producir una actividad rítmica, como la masticación, incluso en ausencia de estímulos, ya sea desde vías descendentes superiores o desde vías periféricas. Es decir, estos grupos de neuronas pueden producir movimientos masticatorios incluso cuando se encuentran aisladas de otras estructuras cerebrales o estímulos sensoriales periféricos, como las aferencias, o sea, los estímulos sensoriales periféricos. Los ejemplos serían las aferencias de los usos neuromusculares o las aferencias periodontales. Aunque esto no quiere decir que estos estímulos no juegan un papel importante en la conformación de la respuesta motora desde dicho centro generador, como se aprecia en la figura. Es decir, ustedes en la figura tienen que el generador central de patrones masticatorios va a recibir estímulos, va a recibir esos estímulos desde el sistema estomatognático por vías aferentes y desde centros superiores como la corteza cerebral, que ustedes tienen bien acá en la diapositiva, que modula ese generador central de patrones masticatorios. Lo puede hacer entonces esos movimientos rítmicos por sí solo o bajo la influencia de estos estímulos desde el sistema estomatognático o mediante información que recibe de la corteza cerebral y otros centros superiores para modular esos movimientos rítmicos. Va a existir, entonces, a pesar de que estos estímulos juegan un papel importante en la conformación, volvemos a repetir, de la respuesta motora que se genera en el centro, en ese centro generador de patrones masticatorios, va a existir variabilidad
entre cada ciclo masticatorio. Esa variabilidad en el ritmo motor de la masticación ocurre porque las neuronas del generador central de patrones masticatorios son sometidas a mecanismos de retroalimentación desde los diversos estímulos que parten de los diferentes receptores periféricos del sistema estomatognático. O sea, el estímulo masticatorio actúa en el sistema estomatognático y aquí se desencadenan estímulos que son variados y van a actuar sobre el generador central que me hace que esos movimientos rítmicos tengan una variabilidad de acuerdo al transcurrir de cada ciclo masticatorio. Los estímulos también provienen desde muchas áreas centrales, como está indicada en la diapositiva, desde la corteza cerebral, pero además vamos a tener que esos estímulos o información provienen de la amígdala, el hipotálamo, el cerebelo y los ganglios basales, estando entonces dichas áreas involucradas en actividades tan importantes en la vida del ser humano como son las emociones. Todas estas áreas participan en las emociones, los instintos, el gusto, el hambre, la discriminación entre los alimentos, la secreción salival y la deglución. Bueno, la inducción y la modulación de los movimientos rítmicos del generador de patrones centrales masticatorios va a estar bajo la influencia de dos estructuras morfofuncionales importantes, la corteza masticatoria por un lado y las aferencias sensitivas por el otro lado. La actividad de las neuronas de la corteza masticatoria, según trabajos de investigación, es mayor durante la ingestión que durante la masticación, lo cual estaría sugiriendo que la corteza masticatoria presenta su principal rol en establecer los parámetros de las primeras mordidas. También puede contribuir a la modulación continua del patrón evocado por el generador central de patrones, dependiendo de la resistencia del alimento encontrada en las mordidas previas. Es decir, la corteza se va a encargar principalmente de la ingestión y de las mordidas previas. Existe a su vez una adaptación de la información de salida del generador central de patrones dependiendo de la dureza de los alimentos, existiendo evidencia sobre la presencia de dos grupos específicos de aferencias sensitivas, que son, y como ustedes imaginarán, los usos neuromusculares y los mecanorreceptores periodontales, que son los que proveen la retroalimentación relacionada con la dureza y que modifican la información de salida del generador central de patrones.
Fíjense la importancia entonces de las aferencias sensitivas para ir modificando el funcionamiento y la información que sale de ese generador central de patrones masticatorios de movimientos mandibulares rítmicos. En el sistema estomatognático hay dos acciones reflejas generales que son importantes: el reflejo miotático y el reflejo nociceptivo. Al reflejo miotático lo van a encontrar con diferentes nombres si ustedes recurren a diferentes textos o literatura. O sea, el reflejo miotático también se lo denomina de distensión, de cierre o de elevación de la mandíbula, también mentoniano. Y el reflejo nociceptivo lo van a encontrar como flexor, de apertura o descenso mandibular, o también denominado linguomandibular. Estos reflejos no se van a dar únicamente en los músculos de la masticación, sino que si ustedes hacen un repaso del material didáctico de reflejos que está en el aula virtual, está subido en el aula virtual, van a ver que estos reflejos también están presentes en otros músculos esqueléticos del cuerpo humano. Pero acá en el sistema estomatognático, específicamente en el sistema masticatorio, adquieren características peculiares que las vamos a ir describiendo. Bueno, vamos a comenzar a explicar el reflejo miotático. Vamos a ir despacio para que ustedes entiendan y vayan siguiendo la figura. Vamos a decir que el reflejo miotático mandibular es monosináptico y su fundamento es el mismo que aprendimos ustedes van a dialogar respecto a esto con sus docentes en el encuentro virtual, que es que cuando un músculo esquelético sufre una distensión rápida, se desencadena este reflejo de protección que provoca una contracción del músculo distendido para evitar patologías musculares o de otro tipo. Entonces, este reflejo miotático a nivel del sistema estomatognático tiene el mismo fundamento que el reflejo miotático a nivel del resto de los músculos esqueléticos del cuerpo humano. En esta diapositiva ustedes pueden observar estructuras como estructuras musculares, específicamente el músculo de cierre de la mandíbula, y dentro del músculo vamos a observar el uso muscular. Dentro de las estructuras nerviosas vamos a mencionar el núcleo mesencefálico del trigémino, el núcleo motor del trigémino y fibras aferentes que parten del músculo y fibras eferentes que son de dos tipos que llevan nuevamente la respuesta refleja hacia dos niveles diferentes del músculo de cierre de la mandíbula, que son las fibras extrafusales y las fibras intrafusales del uso muscular. Bueno, pasemos a explicar ahora entonces. La distensión brusca de este uso muscular aumenta la estimulación aferente que sale de este. Los impulsos aferentes entran en el tronco del encéfalo a través del núcleo mesencefálico del trigémino. Las fibras aferentes forman sinapsis en el núcleo motor del trigémino, forman sinapsis, esas fibras aferentes, con fibras
alfa eferentes. Hoy dijimos que teníamos dos tipos de fibras eferentes. Las alfa eferentes, entonces, ¿qué función van a tener? Que van a ir nuevamente directamente a las fibras extrafusales por fuera del uso muscular, eso quiere decir extrafusales, del músculo elevador que se había distendido. Esta información refleja que se envía a las fibras extrafusales, producirá la contracción. El reflejo miotático, entonces, como ustedes ven, se produce sin una respuesta específica de la corteza y es muy importante para determinar la posición de reposo de la mandíbula. ¿Qué quiere decir sin una respuesta específica de la corteza? Que como es un reflejo de protección, la información no podrá estar a la corteza a devolver esa información, sino que tiene que participar centros inferiores a la corteza cerebral, por la rapidez que se necesita para evitar, como dijimos hoy, el daño o una distensión brusca de ese músculo. Y vamos a pasar a analizar por qué es importante para determinar la posición de reposo de la mandíbula. Los músculos elevadores y otros músculos se mantienen en un estado de leve contracción denominado tono muscular, que cuando estudiamos sistema muscular en las primeras unidades del módulo ya vimos que era tono muscular. Esta propiedad de los músculos elevadores en el caso del sistema estomatognático me va a contrarrestar el efecto de la gravedad sobre la mandíbula y mantiene las superficies articulares en un contacto, entre comillas, constante. Es decir, cuando la gravedad empuja la mandíbula hacia abajo, los músculos elevadores sufren una distensión pasiva que también origina una distensión de los husos musculares. Entonces, el reflejo miotático es el principal determinante del tono muscular de los músculos elevadores, donde la distensión pasiva provoca una contracción reactiva que reduce la distensión del huso muscular. El tono muscular, a su vez, también puede verse influido por los estímulos aferentes procedentes de otros receptores sensitivos, como los de la piel o la mucosa bucal. El reflejo miotático y el tono muscular resultante también pueden verse influidos por los centros superiores mediante el sistema fusimotor. Hoy dijimos que no era necesario la participación directa para que se produzca el reflejo de los centros superiores, pero vamos a ver cómo sí tienen una acción, podríamos llamarla entre comillas indirecta, a través del sistema fusimotor. Hoy dijimos que había dos tipos de fibras eferentes. Ya mencionamos las alfa eferentes. Ahora vamos a ver qué son las fibras gamma eferentes. Entonces, ustedes en esta figura pueden observar la presencia de esas fibras gamma eferentes. La estimulación de estas fibras puede causar una contracción de las fibras intrafusales del huso. Fíjense que esas fibras se dirigen hacia las fibras intrafusales del huso muscular. Las que están por dentro
del uso muscular. Esto reduce el grado de distensión necesario en todo el músculo para desencadenar la actividad aferente del uso. Así pues, entonces, los centros superiores pueden utilizar el sistema fusimotor para alterar la sensibilidad de los usos musculares a la distensión. Un aumento de la actividad gamma eferente incrementa la sensibilidad del reflejo miotáctico, mientras que una reducción de la actividad gamma eferente reduce la sensibilidad de este reflejo. Es decir, que mediante la información que viene de los centros superiores se utiliza el sistema fusimotor para sensibilizar al uso muscular a la distensión. Es decir, ese uso muscular ya va a tener una sensibilidad previa para que ese reflejo, esa acción refleja, se produzca de manera más rápida y de manera más eficaz. Un ejemplo bien conocido del reflejo miotático es el reflejo rotuliano, el reflejo que ustedes tienen en el material didáctico y que lo van a analizar con sus docentes auxiliares. El reflejo miotático se activa mediante la aplicación brusca de una fuerza de arriba abajo en el mentón con un pequeño martillo de goma, lo que provoca la contracción de los músculos elevadores maceteros. Esto impide una mayor distensión y a menudo causa una elevación de la mandíbula hacia la oclusión. Es decir, al igual que existen martillos clínicos clásicos que ustedes habrán visto en figuras, en películas o cuando acompañaron a algún pariente o ustedes mismos fueron al neurólogo, en odontología también tenemos martillos clínicos para hacer o detectar alteraciones neurológicas a nivel del sistema estomatognático. Entonces, en la clínica, este reflejo puede evidenciarse si se relajan los músculos de la mandíbula de forma que permitan una ligera separación de los dientes, luego un pequeño golpe brusco en dirección descendente sobre el mentón hará que la mandíbula se eleve de manera refleja. Es entonces cuando el macetero se contrae y los dientes entran en contacto. Actualmente existen, para reemplazar al martillo clínico, aparatologías que se denominan reflexímetros. Los más modernos son reflexímetros computarizados específicos para consultorio odontológico. Estos reflexímetros son utilizados por aquellos colegas odontólogos que se especializan en patologías del sistema estomatognático y específicamente patologías de la articulación temporomandibular. Bueno, pasemos a describir el otro reflejo, que es el reflejo nociceptivo o flexor. Vamos a decir que recordar que es un reflejo polisináptico que aparece como respuesta a estímulos nocivos y se considera por tanto protector. Un ejemplo en las extremidades superiores sería el de retirar la mano
al tocar un objeto muy caliente, como es lo que ustedes van a analizar junto con sus docentes auxiliares y que también se encuentra descrito ese reflejo flexor para el resto del cuerpo humano en el material didáctico que se les brindó. Ahora, en el caso del sistema estomatognático, como indica la figura de la diapositiva, el reflejo nociceptivo se activa al morder inesperadamente un objeto duro. Es decir, ustedes están masticando e inesperadamente hay un objeto duro. Generalmente el ejemplo que yo les doy todos los años clásico cuando comer, por ejemplo, un helado de crema rusa, nos encontramos de forma inesperada con una cáscara de nuez. ¿Qué vamos a estructura? Vamos a tener receptores sensoriales, vamos a tener neuronas aferentes sensitivas, vamos a tener núcleos nerviosos como el núcleo del tracto espinal del trigémino, el núcleo motor del trigémino, vamos a tener interneuronas, esto lo diferencia del reflejo anterior, vamos a tener, igual que en el reflejo anterior, neuronas eferentes o motoras. Y vamos a tener dos tipos de neuronas eferentes, también igual que en el reflejo anterior, pero aquí se denominan de diferente manera. Algunas son excitatorias y otras son inhibitorias. Bueno, entonces comencemos a describir el reflejo. El estímulo nocivo se inicia aquí, cuando el diente y el ligamento periodontal sufren la presión. Las fibras nerviosas aferentes llevan el impulso, entonces neuronas aferentes o sensitivas van a llevar el impulso a ¿qué núcleo? Al núcleo del tracto espinal del trigémino. Las neuronas aferentes estimulan interneuronas excitadoras e inhibidoras. Las excitadoras ustedes la van a reconocer porque tienen un signo positivo y las inhibidoras porque tienen un signo negativo. Entonces, excitadoras, signo positivo, inhibidoras, signo negativo. Las interneuronas forman sinapsis con las neuronas eferentes del núcleo motor del trigémino. Como ustedes ven acá, tanto las negativas como las positivas van a formar sinapsis en el núcleo motor del trigémino, esas interneuronas, con las neuronas eferentes. Las interneuronas inhibidoras forman sinapsis con las fibras eferentes que van a los músculos elevadores. Fíjense que acá también hay un signo negativo. El mensaje que transporta indica que se interrumpa la contracción. Entonces, al ser inhibidoras, inhiben la contracción. Las interneuronas excitadoras, por su parte, o sea, las positivas, van a terminar acá a nivel muscular. Fíjense que también tiene un signo positivo. Forman sinapsis entonces con las neuronas eferentes que inervan los músculos depresores de la mandíbula. El mensaje que llevan indica que se contraigan, lo cual separan los dientes del estímulo nocivo. Entonces, una doble protección. Los músculos depresores se contraen, la mandíbula entonces desciende y
se separan las arcadas dentarias para evitar el daño dentario o de otras estructuras del sistema estomatognático. Y a su vez inhibe a los músculos de la contracción. El resultado global es un rápido descenso de la mandíbula y la separación de los dientes del objeto que causa el estímulo nocivo. Este proceso se denomina inhibición antagonista y se produce en muchas acciones reflejas nociceptivas de todo el cuerpo. El proceso de inhibición antagonista es el de inervación recíproca o inhibición recíproca. Bueno, vamos a ver ahora qué es inervación recíproca. Como ustedes van a ver, es un juego entre músculos agonistas y antagonistas. Estos conceptos de músculos antagonistas y agonistas ya los vimos cuando vimos sistema muscular, y que lo vimos en ese momento para que les quede claro el concepto para cuando llegábamos a este tema. Bueno, vamos a comenzar entonces diciendo que el control de los músculos antagonistas es de una importancia vital en la actividad refleja del sistema estomatognático. La misma importancia tiene en el funcionamiento diario del organismo, o sea, del resto del cuerpo humano. El mecanismo de control neurológico de estos grupos musculares antagonistas se denomina inervación recíproca. Al igual que en otros sistemas musculares, cada uno de los músculos que soportan la cabeza y controlan en parte la función, tiene un antagonista que contrarresta su actividad. Esta es la base del equilibrio muscular. Algunos grupos musculares actúan sobre todo elevando la mandíbula, otros grupos tienen como función principal su descenso. Esto ustedes lo saben perfectamente. Para que la mandíbula sea elevada por los músculos temporal, pterigoideo medial o macetero, deben relajarse y distenderse los músculos supraioideos. Asimismo, para que la mandíbula descienda, deben contraerse los músculos supraioideos al mismo tiempo que se relajan y distienden los músculos elevadores. Este fenómeno de inervación recíproca permite un control suave y exacto del movimiento mandibular. Para que se mantenga la relación esquelética del cráneo, la mandíbula y el cuello, cada uno de los grupos musculares antagonistas debe permanecer en un estado de leve tono constante. O sea, tono muscular leve constante. Con ello se vencen los desequilibrios esqueléticos que produce la gravedad, por ejemplo, si hablamos de la cabeza, y se mantiene la cabeza en la denominada posición postural o de la mandíbula, como hoy explicábamos, para vencer la fuerza de la gravedad. Como se ha indicado antes, el tono muscular entonces desempeña un importante papel en la posición de reposo de la mandíbula, así como en la resistencia a su desplazamiento pasivo por la gravedad. Vamos a ver la diferencia ahora en cuanto a ventajas de contracción total o tono muscular. En los músculos que están totalmente contraídos se activan la mayoría de las fibras musculares para lograr esa contracción, lo que puede comprometer el aporte sanguíneo y producir fatiga y dolor. Por el contrario, fíjense, para mantener solo el tono muscular se requiere la contracción de una cantidad mínima de fibras musculares y éstas se turnan constantemente.
Este tipo de actividad permite una irrigación adecuada y no produce fatiga. Es por ello que la posición de reposo de la mandíbula, los músculos se siguen irrigando adecuadamente y no se produce la fatiga muscular. Bueno, aquí tienen la bibliografía consultada que fue utilizada para realizar esta microclase y vamos a decir como siempre en esta diapositiva las conclusiones. Así vamos a decir que el reflejo miotático protege el sistema masticatorio de una distensión muscular brusca, recuerden, y mantiene la estabilidad del sistema músculo-esquelético con tonicidad muscular. Dos funciones fundamentales. Entonces, el reflejo miotático evita una distensión muscular brusca y a su vez mantiene la estabilidad de todo el sistema musculoesquelético con tonicidad muscular. El reflejo nociceptivo protege los dientes y las estructuras de soporte de una posible lesión causada por unas fuerzas funcionales bruscas e inusualmente intensas. Hoy hablamos de receptores que eran los usos musculares. Aquí vamos a recalcar otros receptores que son los órganos tendinosos de Golgi que protegen al músculo de la contracción excesiva al enviar estímulos inhibitorios directos que van al músculo que controla. Recuerden entonces la presencia de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi en todas estas acciones. Con los músculos de la masticación se realizan muchos otros tipos de acciones reflejas, aparte de las dos mencionadas. Muchas de ellas son muy complejas y están controladas por centros superiores del sistema nervioso central. Las acciones reflejas desempeñan un papel importante en la función. Por ejemplo, la masticación, la deglución, el reflejo faríngeo, la tos y el habla. Bueno, cualquier tipo de duda que tengan, la pueden consultar a través del foro del aula virtual en la unidad temática 8 Sistema Nervioso que se denomina Dudas Masticación. Muchas gracias por su atención.